Cuando parecía que el huracán había pasado y que por fin el silencio empezaba a imponerse, una nueva sacudida mediática volvió a ponerlo todo patas arriba y dejó a más de uno temblando en los platós y en los despachos. En el universo siempre cambiante de la crónica social española, hay nombres que funcionan como auténticos detonantes, capaces de activar viejas heridas, reabrir debates que parecían cerrados y provocar miradas incómodas incluso entre quienes están acostumbrados a vivir bajo el foco permanente. Y esta vez, el epicentro del terremoto vuelve a situarse en un punto muy concreto: la compleja, intensa y a menudo dolorosa relación entre Rocío Carrasco, María Teresa Campos y el entorno más cercano que durante años orbitó alrededor de ambas, donde los nombres de Terelu Campos y Carmen Borrego resuenan con una fuerza especial. Lo que ha salido a la luz, lo que se comenta en corrillos televisivos y lo que algunos consideran lo peor de una historia marcada por silencios, lealtades rotas y versiones enfrentadas, ha reavivado una tensión que parecía latente, como brasas bajo la ceniza, esperando el soplo adecuado para volver a arder. Durante años, la amistad entre Rocío Carrasco y María Teresa Campos fue presentada como una de esas alianzas inquebrantables que nacen al calor de la confianza, del apoyo en momentos difíciles y de una comprensión casi familiar. María Teresa, veterana y respetada comunicadora, abrió las puertas de su casa y de su vida a Rocío en etapas especialmente delicadas, cuando la presión mediática y los conflictos personales parecían asfixiarla. Se hablaba de confidencias compartidas en salones discretos, de conversaciones hasta altas horas de la madrugada, de consejos dados con la autoridad que otorgan la experiencia y los años frente a la cámara. En ese contexto, Terelu y Carmen no eran simples espectadoras. Formaban parte de ese círculo, de ese ecosistema emocional y profesional donde los límites entre lo público y lo privado a menudo se difuminaban peligrosamente. Sin embargo, como ocurre tantas veces en el mundo del espectáculo, lo que desde fuera parecía armonía podía esconder fisuras. Con el paso del tiempo, las versiones sobre lo que realmente sucedía entre bambalinas empezaron a divergir. Algunos hablaban de malentendidos, de palabras sacadas de contexto, de decisiones editoriales que no gustaron a todos. Otros insinuaban que hubo momentos de profunda decepción, gestos que no se olvidan fácilmente y silencios que dolieron más que cualquier declaración explosiva. Y es precisamente ese terreno resbaladizo, el de las emociones no resueltas y las expectativas truncadas, el que ahora vuelve a ocupar titulares y minutos de tertulia. La figura de Rocío Carrasco, siempre rodeada de controversia y de una intensa exposición mediática, ha sido el catalizador de muchas de estas tensiones. Su decisión de contar su versión de los hechos en distintos formatos televisivos marcó un antes y un después no solo en su propia narrativa pública, sino también en la de quienes la acompañaron en etapas clave de su vida. Cada palabra, cada recuerdo, cada matiz ha sido analizado al milímetro por colaboradores, periodistas y espectadores. Y en ese análisis minucioso, inevitablemente, han aparecido referencias más o menos veladas al papel que jugaron determinadas amistades, determinados apoyos y determinadas ausencias. Es aquí donde el nombre de María Teresa Campos adquiere una dimensión especial. Para muchos, su relación con Rocío fue auténtica y profunda, basada en el cariño y en la empatía. Para otros, estuvo inevitablemente condicionada por el engranaje televisivo, por la necesidad de generar contenidos, por la presión de las audiencias. La línea que separa la amistad sincera del interés profesional puede volverse borrosa cuando las cámaras están siempre encendidas. Y esa ambigüedad es la que, según se comenta ahora, habría sido uno de los puntos más delicados de toda esta historia. Lo que ha provocado el actual revuelo no es tanto un hecho aislado como la acumulación de testimonios, recuerdos y comentarios que, puestos en conjunto, dibujan un panorama menos idílico del que durante años se proyectó. Se habla de conversaciones privadas que habrían tenido lecturas muy distintas según quien las cuente, de promesas que algunos aseguran que no se cumplieron y de una sensación, por parte de ciertos protagonistas, de haber quedado en una posición incómoda cuando la narrativa pública tomó un rumbo inesperado. Nada de esto se presenta con documentos firmados ni con pruebas irrefutables, pero en el terreno de la crónica social, la percepción y el relato tienen un peso enorme. Terelu Campos, acostumbrada a lidiar con polémicas y a defender su punto de vista con firmeza, se ha visto nuevamente en el centro de la conversación. Cada gesto suyo en plató,
Cada silencio, cada respuesta medida al milímetro es interpretado como una señal. Hay quienes consideran que su vínculo con Rocío fue genuino y que las circunstancias simplemente cambiaron. Otros creen que hubo desencuentros más profundos, diferencias de criterio que se fueron agrandando con el tiempo hasta hacer insostenible la cercanía de antaño. Carmen Borrego, por su parte, tampoco ha quedado al margen de las especulaciones. Su papel, a veces más discreto pero igualmente relevante, es objeto de análisis en tertulias y redes sociales, donde cualquier detalle se convierte en munición para el debate. La expresión "ha salido lo peor" puede sonar exagerada, pero en el contexto de la televisión actual, donde cada revelación se magnifica y cada matiz se convierte en titular, no resulta extraño que así se perciba. Lo peor no tiene por qué significar necesariamente algo ilícito o escandaloso en términos legales. Puede referirse a la exposición de heridas, a la revelación de desencantos, a la confirmación de que no todo fue tan perfecto como se quiso creer. Y esa exposición, por dolorosa que sea, tiene consecuencias emocionales y profesionales. En el caso de María Teresa Campos, su legado y su imagen pública siempre han estado asociados a la profesionalidad y al cariño hacia quienes formaban parte de su círculo. Cualquier insinuación de conflicto o de malestar en una relación tan mediática inevitablemente afecta a esa percepción. Para sus hijas, ver el nombre de su madre vinculado a nuevas polémicas no debe de ser sencillo, sobre todo cuando se trata de asuntos que mezclan lo íntimo con lo televisivo. De ahí que algunos interpreten ciertas reacciones como señales de inquietud o de preocupación ante la posibilidad de que se reescriban capítulos del pasado. La televisión, además, tiene una memoria selectiva pero persistente. Imágenes de abrazos, declaraciones de apoyo incondicional, programas especiales llenos de emoción vuelven a circular cuando el contexto cambia. Lo que en su momento fue celebrado como un ejemplo de amistad ahora se revisa con lupa, buscando indicios de lo que pudo haber detrás. ¿Hubo señales que pasaron desapercibidas? ¿Se ignoraron comentarios que hoy adquieren un nuevo significado? Estas preguntas alimentan horas de contenido y miles de comentarios en redes sociales. No se puede olvidar que el entorno mediático es, en sí mismo, un escenario de tensiones constantes. Las lealtades se ponen a prueba, las agendas cambian y las prioridades personales pueden chocar con las profesionales. En ese contexto, mantener relaciones intactas durante años es casi un milagro. La presión de las audiencias, la competencia entre programas y la necesidad de ofrecer siempre algo nuevo generan un caldo de cultivo propicio para los malentendidos. Y cuando se trata de figuras tan conocidas, cualquier grieta se amplifica hasta convertirse en una fractura visible. Algunos analistas sostienen que parte del problema radica en la dificultad de separar los planos, la amistad real y la narrativa televisiva. Cuando una relación se convierte en contenido, corre el riesgo de transformarse, de adaptarse a las exigencias del espectáculo. Las conversaciones privadas pueden acabar resumidas en titulares, los matices se pierden y lo que era un intercambio íntimo se convierte en material de debate público. En ese proceso, es fácil que surjan resentimientos o que alguien sienta que su versión no fue suficientemente escuchada. El público, por su parte, juega un papel fundamental. Las audiencias no solo consumen estas historias, sino que las reinterpretan, toman partido y presionan para que se ofrezcan más detalles. La polarización es casi inevitable. Hay quienes apoyan sin fisuras a Rocío Carrasco, convencidos de que su relato es necesario y valiente, y quienes sienten que determinadas revelaciones han sido injustas con personas de su entorno. En medio de esa división, Terelú y Carmen se encuentran en una posición especialmente delicada, tratando de equilibrar la defensa del legado familiar con la necesidad de no avivar aún más el conflicto. En las últimas semanas, cada intervención pública ha sido analizada como si se tratara de una pieza clave en un rompecabezas. Un comentario aparentemente inocente puede interpretarse como una indirecta. Una ausencia en un determinado evento puede leerse como una toma de postura. La tensión no siempre se expresa en grandes declaraciones, sino en gestos sutiles, en cambios de tono, en silencios prolongados. Y es precisamente esa sutileza la que alimenta la sensación de que algo importante se está moviendo bajo la superficie. También hay quienes abogan por una lectura más serena de los acontecimientos. Recuerdan que las relaciones humanas son complejas, que pueden evolucionar sin necesidad de que haya traiciones o escándalos de por medio. Señalan que el paso del tiempo,
Las circunstancias personales y las nuevas prioridades pueden enfriar vínculos que en su momento fueron intensos. Desde esta perspectiva, lo que ahora se presenta como lo peor podría ser simplemente el resultado de una revisión inevitable del pasado, una puesta en común de recuerdos que no siempre coinciden. Sin embargo, en el terreno mediático, la moderación vende menos que el conflicto. Las palabras fuertes, las frases tajantes y las insinuaciones de traición generan más interés que los análisis pausados. Por eso, cada vez que se sugiere que han salido a la luz aspectos incómodos de la relación entre Rocío Carrasco y María Teresa Campos, el eco es inmediato. Las redes sociales se llenan de teorías, de recopilaciones de vídeos antiguos, de comparaciones entre declaraciones pasadas y presentes. Todo se convierte en material susceptible de reinterpretación. Para Terelú y Carmen Borrego, la situación implica un delicado equilibrio. Por un lado, está la memoria y el respeto hacia su madre, cuya figura sigue siendo central en la percepción pública de la familia. Por otro, la necesidad de gestionar su propia carrera y su propia imagen en un entorno donde cualquier posicionamiento puede tener consecuencias. No es extraño que algunos describan su estado como el de quien camina sobre una cuerda floja, consciente de que un paso en falso puede desencadenar nuevas polémicas. Mientras tanto, Rocío Carrasco continúa siendo una figura polarizadora. Su determinación de contar su historia desde su propia perspectiva ha sido aplaudida por unos y cuestionada por otros. En ese relato, inevitablemente, aparecen personajes secundarios que, en realidad, no lo son tanto. Cuando se revisan años de convivencia, de apoyo y de exposición conjunta, es imposible no mencionar a quienes estuvieron presentes en momentos clave. Y aunque no siempre se trate de acusaciones directas, el simple hecho de reabrir capítulos del pasado puede generar incomodidad. El tiempo dirá si esta nueva sacudida se traduce en declaraciones más contundentes o si, por el contrario, las aguas volverán a su cauce tras unos días de intenso debate. Lo cierto es que el interés del público demuestra que estas historias, más allá del morbo, conectan con algo profundamente humano, la fragilidad de las relaciones, la dificultad de mantener intactas las lealtades cuando intervienen factores externos y la inevitable reinterpretación del pasado a la luz del presente. En ese espejo mediático, todos los implicados se ven obligados a mirarse y a asumir que su imagen puede cambiar según quien cuente la historia. Quizá lo más revelador de todo este episodio no sea tanto lo que se ha dicho como lo que cada uno decide callar. En un mundo donde la sobreexposición es la norma, el silencio puede convertirse en una poderosa declaración. Y es en esos silencios, en esas miradas esquivas y en esas respuestas cuidadosamente medidas, donde muchos creen encontrar la confirmación de que, efectivamente, algo se ha removido con fuerza. Si tiemblan o no tiemblan Terelú y Carmen es algo que solo ellas saben con certeza, pero lo que resulta innegable es que el foco vuelve a apuntar hacia un pasado compartido que, lejos de haberse cerrado definitivamente, sigue generando preguntas, emociones y un innegable interés colectivo. Y cuando el foco vuelve a encenderse con esa intensidad casi abrasadora, nadie que haya formado parte de la historia puede fingir que no siente el calor. Porque lo que ahora se comenta en pasillos, en redacciones y en mesas de debate no es un simple desencuentro pasajero, sino la posibilidad de que durante años se sostuviera una versión incompleta de los hechos, una imagen cuidadosamente construida que hoy amenaza con resquebrajarse. En el imaginario colectivo, la estampa de Rocío Carrasco sentada junto a María Teresa Campos, compartiendo confidencias y risas, era la de una alianza sólida, casi maternal. Esa imagen, repetida hasta la saciedad, terminó por convertirse en verdad asumida. Pero cuando surgen voces que apuntan a matices, a tensiones soterradas, a momentos de incomodidad que nunca se verbalizaron ante las cámaras, el relato se tambalea. Algunos colaboradores veteranos recuerdan ahora pequeñas señales que en su momento pasaron desapercibidas, miradas que no duraban tanto como antes, respuestas más breves de lo habitual, silencios que parecían demasiado densos para ser casuales. En aquel entonces, nadie quiso ver más allá de lo evidente. El programa debía continuar, la escaleta estaba cerrada y el público esperaba emoción, no dudas. Sin embargo, con el paso del tiempo, esas mismas escenas adquieren una dimensión distinta. Lo que fue interpretado como simple cansancio puede verse hoy como el síntoma de un desgaste más profundo. La figura de María Teresa Campos siempre estuvo rodeada de una autoridad indiscutible. Era la comunicadora que sabía escuchar,
que entendía el ritmo de la televisión y que protegía a los suyos bajo el paraguas de su experiencia. Por eso, cualquier insinuación de que pudo haber tensiones no resueltas con alguien a quien consideraba casi de la familia provoca un impacto especial. No se trata solo de una cuestión profesional, sino de una dimensión emocional que toca fibras sensibles. Para Terelu y Carmen, escuchar determinadas interpretaciones sobre lo que pudo haber ocurrido entre su madre y Rocío no es un asunto menor. Cada palabra pesa, cada insinuación se siente como una piedra lanzada contra un recuerdo que ellas consideran propio. En paralelo, el entorno de Rocío Carrasco sostiene que su relato responde a una necesidad personal de cerrar heridas y de poner sobre la mesa experiencias que durante años permanecieron en la sombra. Desde esa perspectiva, no se trataría de atacar ni de desacreditar a nadie, sino de completar una historia que, según ella, fue contada a medias. Pero en el complejo tablero mediático, las intenciones rara vez se perciben de forma unívoca. Lo que para unos es catarsis, para otros puede interpretarse como ajuste de cuentas. Y en esa ambigüedad es donde se instala la inquietud. Se ha hablado de reuniones privadas en las que se intentó limar asperezas, de llamadas que no siempre obtuvieron respuesta y de mensajes que quedaron sin contestar. Nadie confirma ni desmiente con rotundidad, pero el rumor se alimenta precisamente de esa falta de claridad. La televisión, acostumbrada a exponerlo todo, encuentra especialmente jugoso aquello que permanece en la penumbra. Y cuanto más se evita una pregunta directa, más crece la sospecha de que hay algo que no se quiere revelar. Terelu, con su trayectoria marcada por años de exposición constante, sabe bien cómo funciona ese mecanismo. Cada vez que se le pregunta por el tema, su tono, su expresión y hasta la elección de las palabras se convierten en objeto de análisis. Hay quienes aseguran percibir en ella una mezcla de cansancio y determinación, como si estuviera harta de revivir episodios que preferiría dejar atrás pero, al mismo tiempo, decidida a no permitir que se construya una narrativa que considere injusta. Carmen, por su parte, opta a veces por un perfil más bajo, aunque eso no la exime de estar en el centro de las conjeturas. Su silencio es interpretado por algunos como prudencia y por otros como estrategia. En medio de todo, el recuerdo de María Teresa Campos actúa como un eje alrededor del cual gira la discusión. Su legado profesional y personal es invocado constantemente, ya sea para defender la pureza de su relación con Rocío o para cuestionar si realmente se supo todo lo que ocurría tras las cámaras. La imposibilidad de contar con su propia voz para aclarar los hechos añade una capa adicional de complejidad. Cada parte reivindica, de alguna manera, saber qué habría pensado o sentido ella, pero la verdad es que esa certeza pertenece al terreno de la especulación. La audiencia, siempre ávida de nuevas revelaciones, asiste a este intercambio con una mezcla de fascinación y fatiga. Fascinación porque las historias que combinan amistad, traición, fama y dolor tienen un poder narrativo indiscutible. Fatiga porque la reiteración de versiones enfrentadas puede generar la sensación de estar atrapados en un bucle sin fin. Aún así, cada nuevo detalle, por pequeño que sea, reactiva el interés. Una frase pronunciada en un tono distinto, una referencia aparentemente casual al pasado, un recuerdo compartido con matices inesperados, todo suma en la construcción de un relato que sigue en evolución. También se habla de la presión que implica sostener una imagen pública durante décadas. Las Campos han crecido profesionalmente bajo la mirada constante del público, construyendo una marca familiar asociada a la cercanía, la fortaleza y la resiliencia. Cualquier sombra sobre esa imagen no solo afecta a un episodio concreto, sino al conjunto de una trayectoria. Por eso, la sensación de que ha salido lo peor no se limita a un intercambio de declaraciones, sino que amenaza con alterar la percepción global de una historia compartida. Rocío Carrasco, por su parte, ha demostrado en otras ocasiones que no teme enfrentarse a la controversia. Su estrategia comunicativa ha sido, a menudo, la de hablar largo y tendido, ofrecer su versión con detalle y asumir el coste emocional que ello conlleva. En ese sentido, no sorprende que algunos interpreten que aún podría haber capítulos por desvelar, matices por explicar o episodios por contextualizar. La mera posibilidad de que eso ocurra mantiene en vilo a quienes preferirían que el pasado quedara definitivamente archivado. En las tertulias se debate no solo sobre lo que ocurrió,
sino sobre la legitimidad de contarlo. ¿Tiene alguien derecho a compartir recuerdos que involucran a terceros si estos no están de acuerdo con la versión ofrecida? ¿Dónde termina la necesidad de sanar y dónde empieza la exposición innecesaria? Estas preguntas, lejos de tener respuestas simples, reflejan el dilema ético que atraviesa buena parte de la televisión contemporánea. El espectáculo se nutre de historias reales, pero esas historias pertenecen a personas de carne y hueso, con emociones y vulnerabilidades. Mientras tanto, el público más fiel a cada una de las partes defiende con vehemencia su postura. Las redes sociales se convierten en un campo de batalla donde se rescatan declaraciones antiguas, se comparan actitudes y se elaboran teorías sobre lo que realmente sucedió. Cada bando encuentra argumentos para sostener su visión, y la posibilidad de un consenso parece lejana. En ese contexto, cualquier gesto conciliador podría interpretarse como una rendición, y cualquier palabra firme como una provocación. Sin embargo, más allá del ruido mediático, hay un elemento profundamente humano que atraviesa toda esta historia: la dificultad de aceptar que las relaciones cambian. Lo que en un momento fue apoyo incondicional puede transformarse en distancia. Lo que se vivió como una amistad sincera puede reinterpretarse con el paso del tiempo bajo una luz distinta. Esa revisión no siempre implica mala fe. A veces responde simplemente a la evolución personal y a la necesidad de encontrar coherencia en la propia experiencia. Quizá el verdadero temblor no provenga de una revelación concreta, sino de la conciencia de que el relato compartido ya no es inamovible. Cuando se abre la puerta a nuevas interpretaciones, todo se vuelve más frágil. Las certezas se relativizan, los recuerdos se cuestionan y la memoria colectiva se reescribe. Para Terelú y Carmen, esa fragilidad puede sentirse como una amenaza; para Rocío, como una oportunidad de reivindicar su verdad. En cualquier caso, el resultado es un escenario cargado de tensión contenida. A medida que pasan los días, la intensidad inicial puede disminuir, pero las preguntas de fondo permanecen. ¿Es posible reconstruir una relación después de que se hayan ventilado públicamente sus aspectos más delicados? ¿Se puede preservar el respeto mutuo cuando las versiones difieren de forma tan evidente? Tal vez la respuesta no llegue en forma de gran declaración, sino en pequeños gestos, en decisiones discretas que marquen un nuevo rumbo sin necesidad de más confrontación. Lo cierto es que, en el universo mediático, pocas historias se cierran del todo. Siempre queda un cabo suelto, una anécdota pendiente, un recuerdo que alguien decide compartir cuando menos se espera. Y mientras exista esa posibilidad, la sensación de inestabilidad continuará. Puede que el temblor no sea constante, pero la Tierra ya ha demostrado que puede moverse en cualquier momento. Y en ese terreno inestable, cada protagonista deberá decidir cómo quiere posicionarse, si apostando por el silencio, por la confrontación o por una reconciliación que, aunque compleja, tal vez aún no esté del todo descartada.